Vamos a desarrollar un programa en FreePascal para implementar un juego sencillo que nos va a permitir adivinar un número generado al azar por nuestra aplicación. Vamos a hacer uso de una cláusula UCCRT para invocar a las funciones y procedimientos de esta unidad y vamos a colocar el bloque principal de nuestro programa entre las palabras begin y end seguido de un punto. Vamos a limpiar la pantalla con un llamado a clear screen y vamos a ejecutar como última instrucción un read key. Vamos a desplegar un mensaje al usuario con una instrucción writeLine para indicarle que debe adivinar un número entre 0 y 9. Para generar el número al azar vamos a necesitar definir una variable a la que vamos a llamar número, en la cual vamos a almacenar el número generado. Vamos a definir una variable n en la que vamos a almacenar cada uno de los intentos que el usuario utilice para adivinar el número generado al azar, y vamos a definir una variable i en la que vamos a contar la cantidad de intentos que necesita el usuario para adivinar el número. Cada una de estas variables va a estar definida como de tipo entero. Una vez que hemos desplegado el mensaje, vamos a hacer un llamado al procedimiento randomize para inicializar la semilla de generación de números al azar. Vamos a generar nuestro número colocando el nombre de la variable número y asignándole el resultado de llamar a random con un argumento 10, es decir, para que genere un número entre 0 y 9. Como vamos a necesitar seguramente varios intentos para adivinar el número, cada uno de ellos va a formar parte de un conjunto de instrucciones en una estructura repetitiva repeat until. En este momento vamos a dejar pendiente la condición de salida del repeat until para poder deducirla más adelante. Una de las primeras instrucciones que vamos a necesitar dentro de nuestro ciclo repetitivo va a ser una instrucción write, donde se le va a solicitar al usuario que ingrese un número. Para leer el número que arriesga el usuario vamos a utilizar una sentencia readLine aplicada sobre la variable n. Hasta aquí vamos a decir que vamos a reiterar este código, solicitar el ingreso de un número y leer el número ingresado por el usuario hasta que número, es decir, el número que hemos generado de forma azarosa, sea igual al número n que ingresó el usuario. Entonces, esta va a ser nuestra condición de salida del ciclo repeat until. Si también queremos contar la cantidad de intentos que el usuario necesita para adivinar el número, lo que vamos a hacer es inicializar la variable i fuera del ciclo repetitivo en el valor 0. Como al menos vamos a necesitar un intento para adivinar el número, lo primero que vamos a hacer dentro del ciclo repetitivo será entonces incrementar la variable que nos permite acumular la cantidad de intentos que necesitó el usuario en 1. Una vez que la condición de salida del ciclo repeat until se cumple, podemos estar seguros que el número que arriesgó el usuario es igual al número que generamos de forma azarosa. Una vez que salimos entonces del ciclo repetitivo, lo que vamos a hacer es desplegar un mensaje con una instrucción writeLine donde vamos a indicar al usuario que adivinó el número en un determinado intento. Vamos a colocar entonces como mensaje si el número era un espacio en blanco, y a continuación vamos a poner una coma y mostrar el valor del número que habíamos generado de forma azarosa. Luego vamos a ejecutar una nueva instrucción writeLine donde vamos a indicar en qué intento adivinó el número el usuario. Vamos a colocar entonces aquí adivinó en el intento número espacio y vamos a desplegar simplemente el valor de la variable i. En este punto vamos a guardar nuestro código fuente pulsando F2. Vamos a dar un nombre al archivo que va a almacenar nuestro código. En este caso vamos a poner simplemente adivinar números
.paz y vamos a proceder a compilar nuestro programa con la secuencia Alt F9. En este caso se nos devuelve una ventana de compilación exitosa, vamos a pulsar una tecla y vamos a ejecutar nuestro programa con la secuencia Control F9. Entonces se nos muestra el mensaje adivinar un número entre 0 y 9, vamos a ingresar un número, vamos a arriesgar por ejemplo el número 7 y pulsar Enter. En este caso hemos tenido bastante fortuna porque hemos adivinado el número al primer intento. Como podemos observar acá, nos dice sí, el número era 7 y adivinó el número en el intento número 1. Vamos a pulsar una tecla para finalizar la ejecución de nuestro programa y lo vamos a ejecutar nuevamente con Control F9. Vamos a arriesgar, en este caso por ejemplo, el número 2. Como podemos observar, se despliega de nuevo el mensaje ingrese un número, con lo que podemos estar seguros que la condición del repeat until no se cumplió, por lo tanto se han ejecutado nuevamente el conjunto de instrucciones. En este punto se nos pide ingresar un nuevo número. Vamos a arriesgar por ejemplo el número 8, vamos a pulsar Enter y vemos que una vez más hemos fallado el intento de adivinar el número que generó FreePascal de forma azarosa. Vamos a tener que probar con otro número, por ejemplo el 5, y así sucesivamente con distintos valores hasta que finalmente demos con el número que haya generado de forma azarosa el FreePascal. Bien, finalmente acá hemos adivinado el número era el 9 y hemos adivinado en el intento número 8. Entonces, para repetir el bloque principal de nuestro programa, vamos a decir que primeramente generamos un número al azar utilizando la función random, que devuelve un número al azar entre 0 y el argumento que le fue pasado menos 1. Recordemos que antes de utilizar un llamado a random es conveniente hacer un llamado a randomize para inicializar la semilla de los números aleatorios. Luego hemos inicializado en 0 una variable entera i que tiene por objetivo contar la cantidad de intentos que el usuario necesita para adivinar el número. Luego hemos implementado un ciclo repetitivo, repeat until, que recordemos que ejecuta por su característica al menos una vez las instrucciones que forman parte de su bloque. Lo primero que vamos a hacer es incrementar en 1 la cantidad de intentos que hemos necesitado, ya que en la primera ejecución del ciclo vamos a pasar de la variable de un valor 0 a un valor 1, que sería al menos el primer intento en el que podríamos adivinar el número al azar. Luego solicitamos al usuario que ingrese un número y leemos ese número con una instrucción readLine. Esta operación se va a repetir hasta que número, es decir, el número que hemos generado de forma azarosa, sea efectivamente igual al número n arriesgado por nosotros. Una vez que esta condición se cumple, salimos de la estructura repetitiva y simplemente desplegamos el mensaje si el número era seguido del valor de la variable número y el mensaje adivinó en el intento número i, es decir, el último valor que fue asignado a i antes de adivinar nuestro número. Simplemente vamos a ejecutar una vez más el programa para repasar los conceptos que hemos visto. Aquí vamos a tener que arriesgar distintos números hasta que finalmente acertemos el que haya sido generado de forma azarosa. Por supuesto, en cada uno de los ciclos vamos a arriesgar números diferentes hasta que finalmente demos con el número que se había generado. En este caso hemos adivinado casi al final de todas las posibilidades en el intento número 9. Este ejemplo entonces tuvo por objetivo ejemplificar una vez más un ciclo repetitivo, en este caso el repeat until, y ver algunos conceptos integrados de tutoriales que habíamos visto anteriormente. Como siempre, esperamos que el ejemplo les haya sido de utilidad. Invitamos a poner en práctica lo que se ve en los distintos tutoriales. Agradecemos su visita y será entonces hasta la próxima.